Buenas noches. Hoy en 44 días veremos un caso que conmocionó a toda Canadá. Todo comenzó el 27 de enero del 2008. Era invierno y todo estaba cubierto de nieve. Además, una tormenta se avecinaba. Esa noche, Carissa Boudreau, una niña de tan solo 12 años, iba sentada en el carro junto a su madre, Penny Boudreau. Las dos tenían una relación complicada. Desde que se mudaron a su nuevo apartamento con el novio de Penny, las tensiones entre ellas se habían incrementado. Carissa comenzaba a sentirse desplazada por el novio de su madre. Esa noche, Penny y Carissa salieron a reconciliarse. Pararon en un supermercado a comprar provisiones antes de que llegara la tormenta. Penny entró mientras Carissa la esperaba en el carro. Cuando Penny regresó, su hija ya no estaba. Así comenzó la pesadilla. Una madre desesperada buscando a su hija en un evento que afectaría a todo el pueblo. Lo que al inicio parecía un adolescente huyendo de casa por un drama familiar, eventualmente se transformó en un intento desesperado por encontrar a la niña. Cada segundo que pasaba, la esperanza de encontrarla con vida disminuía. Lo que sucedió entonces aún es recordado por todos los habitantes de aquel pequeño pueblo. Todo sucedió en Bridgewater, un tranquilo y remoto pueblo canadiense, ubicado en la costa sur. Es un lugar rodeado de naturaleza en donde la gente practica todo tipo de deportes. El pueblo cuenta con una población de tan solo 8.500 personas. Es uno de esos lugares en donde todos conocen a todos y donde nunca sucede nada inusual. Pero esa noche, alrededor de las 8:30, Penny Boudreau entró en la estación de policía. Estaba agitada, su voz temblaba, su hija había desaparecido, y ella no tenía idea de dónde podría estar. Penny contó a la policía que habían discutido en el parqueadero de un supermercado, pero recalcó que no fue nada extraño, una simple discusión entre madre e hija. Después de la discusión, Penny se bajó a comprar algunas cosas y al volver, Carissa ya no estaba. Lo que era un domingo normal en sus vidas, ahora parecía una pesadilla. Penny le contó a la policía que después de eso la buscó por todas partes, que había llamado a sus amigos, a sus profesores, a todo aquel que pudiera saber algo, pero nadie la había visto. Hay que tener presente que, en enero, las temperaturas en Nueva Escocia caen bajo cero. Además, había una tormenta de nieve azotando el área. Penny le dijo a los oficiales que Carissa vestía un par de crocs rosados, un jean, una camisa y un chaleco negro. No llevaba gorro, guantes ni abrigo. Ni siquiera llevaba el celular, lo había dejado en el carro. Por tanto, no había forma de contactarse con ella. Para la policía esto era una red flag. Una pequeña de 12 años que no estaba vestida para la ocasión, caminando en medio del invierno canadiense, sin teléfono. Eso no podía ser una simple fuga. Algo malo había sucedido y cada segundo era crítico. La comunidad decidió unirse para buscar a la niña. Todo el mundo intentaba encontrarla. Voluntarios, policías, todos formaron grupos de búsqueda. Sabían que, bajo esas condiciones, no podían perder ni un segundo. Lamentablemente, no había rastro de ella. El 29 de enero la policía dio una conferencia de prensa. Quería solicitar al público cualquier información que pudiera ayudar. Frente a las cámaras estaba parada Penny, la madre de Carissa. Lucía devastada, sus ojos estaban rojos y llenos de lágrimas. Penny suplicó para que su hija volviera a casa. Pidió toda la ayuda posible mientras lloraba ante las cámaras. Ese día, todo el pueblo vio a una madre devastada que solo quería ver a su amada hija de nuevo. Justo en ese momento, hubo un avance en el caso. Un residente local que manejaba a través de la carretera William Hebb, en un pueblito cercano a Bridgewater, notó algo inusual en la nieve, un destello rosado que sobresalía sobre el manto blanco. Debido a lo mediático que se había vuelto el caso, el conductor recordó que, en la conferencia de prensa, Penny había descrito la vestimenta de Carissa. El hombre se acercó al objeto y descubrió lo peor. Era un zapato rosado, específicamente uno de la marca Crocs. Exactamente el mismo que llevaba la niña cuando desapareció. Notando la conexión con el caso, llevó el zapato a la policía. Allí los forenses confirmaron que el zapato pertenecía a Carissa Boudreau. La policía registró el área, pero no encontró nada. El 1 de febrero, unos pocos días después de hallar el zapato, se dio otra conferencia de prensa. Una vez más, Penny Boudreau hizo una conmovedora aparición, rogando por el regreso de su hija. Sentado junto a ella estaba Paul Boudreau, el padre biológico de Carissa, y Vernon McCamber, el novio de Penny y quien vivía con ellas. La imagen de los tres, dejando de lado sus diferencias por una misma causa, conmovió a todo el mundo. La policía y la gente decidieron intensificar los esfuerzos de búsqueda. Era prioritario encontrar a la niña. La policía estaba muy presionada ya que no había evidencia alguna. No había testigos que hubiesen visto a Carissa en el parqueadero. No había cámaras de seguridad cerca.
no había nada. Además, había que aceptar la realidad. Era imposible que una niña de 12 años se fuera de casa sin dejar rastro. Nadie la acogería en su casa sabiendo la situación que se presentaba. Sin decirle nada a la policía. A medida que el tiempo pasaba, la esperanza de encontrarla disminuía. El 9 de febrero, 2 semanas después de que Carissa desapareciera, la policía recibió una llamada. Provenía de una madre que viajaba con su hijo de 9 años por carretera. Habían parado ya que el niño quería ir al baño. Él se alejó un poco en busca de privacidad cuando vio algo pequeño y pálido asomándose en la nieve. El niño gritó horrorizado. Cuando la madre llegó corriendo para ver lo que había pasado, descubrió lo peor. Unos pequeños dedos de los pies se asomaban entre la espesa nieve. Cuando la policía llegó, identificó inmediatamente a la niña. Era Carissa Boudreau. Lo que todos temían se había vuelto realidad. Además, las condiciones en las que se encontraba sugerían lo peor. Estaba desnuda de la cintura para abajo. Su pequeño cuerpo estaba congelado y con su ropa interior alrededor de sus rodillas. El examinador forense, tras estudiar la escena, concluyó que la niña ya no estaba con vida cuando la pusieron allí. Ese no era el sitio donde había muerto. A primera instancia, todo parecía indicar que Carissa había sufrido abuso, pero los exámenes de ADN probaron lo contrario. También se encontraron marcas alrededor de su cuello. Había sido estrangulada. La policía actuó extremadamente bien en este caso. Para empezar, decidieron mantener en secreto gran parte de lo que sabían. Solo revelaban algunos detalles al público. Esto suele hacerse para que al interrogar a los sospechosos, estos se confundan con lo que se sabe y lo que no, y al final terminen revelando información que solo el asesino podría conocer. El caso causó gran revuelo en el pueblo. La gente pensaba que había un asesino suelto, probablemente buscando a su próxima víctima. Todos estaban asustados. Justo en esos momentos, la policía estaba interrogando a dos sospechosos. Ese interrogatorio duró aproximadamente 24 horas, pero ambos fueron liberados. Aunque no había muchas pistas, la policía tenía algo muy claro. Carissa conocía a su asesino. El jefe de policía decidió entonces dar la cara. Reveló que había sido un incidente aislado, que no había que preocuparse por un asesino serial, y dijo que había más de 20 investigadores trabajando día y noche en el caso. Lo que el jefe no reveló es que los dos sospechosos a quienes estaban interrogando eran Penny Boudreau, la madre de Carissa, y Vernon McCamber. Pese a haber sido liberados, ambos estaban lejos de quedar libres de sospecha. Los investigadores estaban convencidos de que sabían más de lo que decían. Entonces llegó una nueva pista, una que apuntaba directamente a Penny. Los vecinos que vivían en el apartamento de abajo reportaron que habían escuchado una fuerte pelea entre Penny y su novio. Él parecía muy enojado. La pelea era tan fuerte que se escuchaba cómo arrojaban cosas. Los gritos también traspasaban las paredes. Penny, ¿cómo pudiste hacer eso? Estoy muy enojado contigo. No te ayudaré con esto. Voy a dejarte, decía Vernon. Esto solo terminó de confirmar las sospechas en contra de Penny. Ahora, todas sus apariciones en público, llorando por su hija, parecían un triste show de mal gusto. El 14 de febrero, lejos de celebrar San Valentín, Penny y Vernon estaban sentados en la estación de policía. Allí se les informó que habían encontrado el cuerpo de Carissa y decidieron arrestarlos. Lo que pasó en ese momento fue una estrategia digna de una película. El problema era el siguiente. Pese a estar seguros de la culpa de Penny y Vernon, los investigadores no tenían pruebas concretas. Todo lo que tenían era circunstancial, por lo que, en caso de ir a juicio, era muy probable que perdieran. Necesitaban algo más, una prueba concreta. Mientras Penny y Vernon estaban bajo custodia, la policía implantó un oficial encubierto en la celda de Vernon. Este oficial se hizo pasar por miembro de una organización criminal con base en Montreal. En ningún momento mostró interés por Carissa, simplemente intentó hacerse amigo de Vernon. Lentamente se ganó su confianza y en un punto le ofreció a Vernon un trato, una oportunidad de negocios. Era un trabajo simple, algo que cualquiera podría hacer. A cambio, su organización borraría cualquier evidencia en contra de ellos. Ambos aceptaron sin pensarlo dos veces. Veían esto como una oportunidad de oro. Ganarían dinero y quedarían libres de culpa al mismo tiempo. Confiaron ciegamente en este supuesto criminal que acababan de conocer. Al ver esta reacción, la policía ya no tenía dudas. Ellos eran los responsables de lo que le había sucedido a Carissa. Después de todo, ¿qué clase de persona acepta un trato de estos justo después de perder a su hija, mientras es sospechosa en el caso y para eliminar una evidencia que, de ser inocente, no debería existir? En mayo, Penny y Vernon fueron liberados. El plan acababa de comenzar. Creyendo que estaban libres de culpa, la pareja se reunió con el oficial encubierto. Querían saber más del trabajo. Para sorpresa de este, Penny empezó a contar toda la verdad sin tener que hacer mucho esfuerzo. De acuerdo con el reporte de este oficial,
Penny comenzó diciendo que su relación con Vernon estaba teniendo problemas, todo por culpa de Carissa. Vernon le dio un ultimátum a Penny, debía elegir entre él y su hija. Ya no soportaba más el tener que convivir con ella. Para Penny, en su retorcida mente, la decisión era muy sencilla. Ese día, el 27 de enero del 2008, Penny y Carissa fueron a dar una vuelta, a las 3 o 4 de la tarde. Fueron a un pueblo cercano y regresaron. Durante el viaje, intentaron conversar, pero en algún punto, esta charla se convirtió en una pelea. Ambas estaban muy molestas. Penny dijo que en ese momento se dio cuenta de que tenía que hacerlo, que era necesario. Además, dijo que Vernon no tenía nada que ver, que ella había actuado completamente sola. Ella y Carissa llegaron al parqueadero del supermercado Sobeys alrededor de las 5:30 p.m. Ella se bajó en busca de algo de comida y Carissa la esperó en el carro. Aún estaba con vida. Allí comenzó su plan. Primero llamó a Vernon y le dejó un mensaje diciendo que su hija había desaparecido. Ya tenía todo calculado. Cuando volvió al auto, guardó las bolsas del supermercado en el baúl. Allí sacó un cordel beige y lo guardó en su bolsillo. Al volver al auto, su hija empezó a decir que quería volver a casa y que se quería bajar del carro. Penny comenzó a manejar por la carretera William Heap. Estaba haciendo tiempo para que anocheciera. Apenas cayó la noche, detuvo el carro. Le dijo a Carissa que si tantas ganas tenía de bajarse, que era libre de hacerlo. Tan pronto la niña se bajó, Penny se abalanzó sobre ella. Ya que estaba oscuro y además nevaba, Carissa se resbaló y cayó sobre su espalda. Lo único que alcanzó a decir fue, «Mami, no». Penny describió que se subió sobre su hija y le puso una rodilla sobre su pecho, para mantenerla en el piso. Las manos de la niña habían quedado atrapadas entre ella y la nieve, por lo que no podía moverse. Cara a cara con su hija, tomó el cordel y lo enrolló en ella. Luego tiró con todas sus fuerzas. Carissa hizo todo lo que pudo, luchó hasta el final, pero eventualmente dejó de moverse. Penny dijo que recordaba claramente las respiraciones de su hija, como fue su último aliento. Después de eso, subió a su hija al auto. Luego manejó de vuelta a Bridgewater, pensando en lo que debía hacer ahora. Puso el cordel en un contenedor vacío que luego arrojó a la basura. Después manejó hasta un área remota. Bajó a su hija del carro y la arrastró jalando su jean como palanca. Allí fue que se le ocurrió acomodar todo como si hubiese sido un abuso. Cuadró toda la escena para confundir a la policía. Luego simplemente se subió al carro y se marchó, confiando en que la tormenta de nieve ocultaría el crimen por un tiempo. En el camino, paró en una piscina pública y tiró todo lo que había dejado Carissa: el chaleco, un saco y uno de sus crocs. Cuando llegó a casa, alrededor de las 7 p.m., le dijo a Vernon que Carissa estaba desaparecida. Su desalmada actuación acababa de comenzar. Quería que todos la vieran como una amorosa madre preocupada. Penny después dijo que haría lo que fuera por Vernon, que perderlo a él era mucho peor que perder a su propia hija. Tras escuchar la confesión, el oficial encubierto quedó impresionado. Tenía lo que estaba buscando. La policía no podía creer lo bien que había salido el plan. El oficial encubierto ya había desarrollado un vínculo con Penny. Tenía su confianza. Aún así, la policía quería más. Entonces sucedió algo increíble. Penny accedió a llevar al oficial al lugar de los hechos. Ella le mostró paso a paso cómo había sucedido todo. Cuando llegaron al lugar, empezó a describir hasta el más mínimo detalle. Lo hacía con una frialdad que helaba la sangre. Lo que ella no sabía era que entre los árboles se encontraban escondidos varios oficiales de policía. Estaban grabando cada palabra, cada gesto. Nadie podía creer lo que estaba pasando. La tranquilidad con la que hablaba Penny, sin remordimiento alguno, parecía estar contando una anécdota más, cuando lo que realmente contaba era cómo había acabado con la vida de su propia hija. En la mañana del 14 de junio del 2008, Penny Boudreau fue arrestada nuevamente. Ella pensó que sería como las otras veces, que la atraparían y unos días después la dejarían libre nuevamente. Pero esta vez, la policía estaba completamente preparada. Le mostraron las grabaciones y los videos que tenían. La cara de Penny cambió completamente. Se podía ver el terror en sus ojos. En ese momento, Penny al fin se dio cuenta de la situación en la que estaba. Al inicio fue juzgada por asesinato en primer grado. Sin embargo, hizo un trato con la policía. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 20 años. Cuando se dictó la sentencia, la gente se puso furiosa. Insultaban a Penny de todas las formas posibles. Nadie podía creer lo que ella le había hecho a su propia hija. Las últimas palabras de Carissa, «Mami, no», aún hacen eco en la memoria de quienes estuvieron involucrados en el caso. La forma en la que Penny manipuló la escena del crimen para hacer creer que había sido abusada, ni siquiera muerta pudo respetarla. La dejó expuesta ante el mundo. Por su parte, Vernon McCamber, el novio de Penny, quedó libre de toda culpa.
El jurado determinó que no había tenido nada que ver con el crimen. Según palabras del propio Vernon, él solo quería que enviaran a Carissa a vivir con su padre, pero Penny interpretó esas palabras como una sentencia de muerte, cometiendo uno de los crímenes más atroces de la historia canadiense. En junio del 2025 pasó algo más. Penny Boudreau ganó el derecho a salir de prisión 60 días sin escolta. Ya se le habían otorgado permisos para salir, pero bajo supervisión policial. En estos días, ya que estoy grabando en julio del 2025, está a punto de lograr la libertad condicional. Como era de esperarse, el pueblo canadiense está bastante molesto ante esta situación. Incluso uno de los padres de Penny le cortó el habla, ya que nunca pudo perdonarla por lo que hizo. El caso de Carissa Boudreau es desgarrador, una pequeña niña que fue arrebatada del mundo por la persona que debía protegerla, y en quien ella más confiaba. Esto fue 44 días. Buenas noches.